señor ministro, señores presentes, señor viceministro. Yo les voy a hablar sobre las libertades religiosas actuales en la República del Paraguay. En principio agradezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días esta oportunidad de darme de poder hacerles conocer a todos sobre las libertades religiosas de mi país. Es de suma importancia conocer en principio, para los que no conocen, que la República del Paraguay está ubicado en el corazón de América del Sur. Es un país limítrofe, estratégicamente ubicado, está compuesto por 17 departamentos, una ciudad capital que es la ciudad de Asunción. Contamos con una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados y una población de 7 millones de habitantes. La Constitución lo declara como un país multicultural y bilingüe, siendo sus idiomas oficiales el español y el guaraní. En el marco legal político, la República del Paraguay no cuenta con una ley de libertades religiosas, pero en su artículo 24 de la Constitución Nacional de la libertad religiosa e ideológica dice: quedan reconocidas la libertad religiosa de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y en la ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial. Las relaciones del Estado con la Iglesia Católica se basan en la independencia, la autonomía y la cooperación. Se garantiza la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las impuestas en esta Constitución y en las leyes. Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causas de sus creencias o su ideología. Es bien clarito. En Paraguay la Constitución establece la libertad de culto y otras leyes políticas contribuyen a la práctica de la libertad de religión. La mayoría de la población paraguaya se considera católica. Según los datos del último censo, los fieles católicos alcanzan el 80%. Las denominaciones protestantes más activistas en el Paraguay son los menonitas, seguidos por otros grupos cristianos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los adventistas, los testigos de Jehová y otros. En Paraguay es muy poco o casi nada la discriminación en base a la religión e imponen también muy pocas restricciones legales en actos y alocuciones religiosas. La Constitución y otras leyes protegen el derecho de los individuos de elegir y cambiar y practicar libremente su religión. Proveen protecciones legales que cubren la discriminación y la persecución. También la Constitución reconoce el papel importante de la Iglesia Católica, aunque el gobierno es secular en nombre y práctica. La mayoría de los funcionarios del gobierno son católicos y miembros del clero católico ocasionalmente hacen uso de la palabra en actos oficiales. El gobierno permite que se formen partidos políticos en base a cultos en particular. La Constitución Nacional exige que el presidente, el vicepresidente y miembros del Congreso sean laicos. La Constitución dispone la objeción de conciencia con relación al servicio militar. En Paraguay tenemos una ley que es la 569, ya del año 1975, que dispone el servicio militar. Y en su artículo 48 dice claramente que están los ciudadanos exceptos de cumplir el servicio militar obligatorio por cuestiones religiosas, ya en el año militar, pero en el año 2009 se abre las Fuerzas Armadas a las demás religiones. Aunque el gobierno no impone restricciones a publicaciones religiosas u otros medios, tales publicaciones están sujetas a la ley de difamación. Hay que tener en cuenta
que en todo el mundo la libertad religiosa está declarada como un derecho universal, teniendo como respaldo legal la normativa o leyes que rigen la sociedad en su conjunto y en su situación, al hombre como protagonista principal. También es importante resaltar que, como dijo ayer en su exposición el profesor Mustafa, la verdadera religión construye puentes, crea estabilidad entre comunidades. Con la libertad religiosa se obtiene buenos ciudadanos. Y también quiero citar a mi amigo el profesor Alfonso Santiago, que ayer en su exposición dijo: el valor importante es el aporte de los creyentes a la sociedad. Eso en realidad es lo que importa. Vivimos en constante conocimiento de nuevos fraccionamientos religiosos a raíz de la globalización. La práctica de líderes religiosos que incursionan en aspectos políticos tras la procura de determinados beneficios que al final terminan por desencantar a sus adeptos. Prácticas políticas que toman como asidero a la Biblia para argumentar su quehacer tras la búsqueda de mayor credibilidad. Injerencia religiosa. Ahora bien, la pregunta que todos los paraguayos nos hacemos es: ¿existe realmente la libertad religiosa en el Paraguay? Si la libertad religiosa es el real respeto por las creencias de las personas, sin que por ello sean discriminados o excluidos o que intenten imponer un pensamiento distinto, entonces podemos determinar que en el Paraguay sí existe la libertad religiosa. Es un principio inherente de todo ciudadano paraguayo. La decisión de aceptar adherirse y congregarse o no a la fe protestante, católica, islámica o la que quisiera. Difundirla en privado o en público, en los espacios adecuados. Libertad de los padres de educar a los hijos según sus convicciones religiosas, que inspiren sus propias vidas, así como el derecho de asistir a escuelas públicas sin que por ello sufran algún tipo de discriminación. Comunitariamente existe la libertad de elegir a sus propios líderes religiosos, la libertad de tener centros de formación religiosas y morales, la libertad de recibir y publicar libros de carácter público, religioso, teológico y litúrgico, la libertad de realizar actos de beneficencia y de asistencia. Somos capaces de cumplir y respetar estos estamentos, por tanto podemos comentar que en el Paraguay existe la libertad de pensamiento y de culto. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Así como dijo ayer el decano Rasman de Brigham Young, refiriéndose a la universidad, los estudiantes son la corona culminante de todo esto. Entonces nosotros pasamos a nuestro ámbito y podemos decir que la ley de libertad religiosa sería para nosotros la corona culminante de esto. Seguir promoviendo la tolerancia religiosa y la comprensión de una sociedad. El objetivo puede lograrse si los sistemas educativos enseñan a todos y son imparciales. Apoyar la iniciativa dirigida a promover el diálogo y el respeto mutuo entre comunidades. Promover en las instituciones educativas que incluyan en sus programas educativos el respeto por la persona y por la fe. Desafíos como nación. La religión nos necesita activos y creativos en la elaboración y ejecución de proyectos a favor de la comunidad, y esta actividad debemos de hacerlas bien organizados. No quisiera concluir sin antes tocar un tema que me pareció de suma importancia para nosotros los sudamericanos, y que no se vayan después y que no termine este simposio sin que lleven una imagen errada. En su muy buena exposición ayer, el profesor Marco Ventura dice palabras más, palabras menos: cuando una nación es mayormente de una religión, se da una amenaza para las religiones minoritarias.
Sinceramente y con todo respeto, yo no estoy de acuerdo con eso en lo referente a Sudamérica y al Paraguay. Si en Sudamérica y en nuestros países tenemos 60, 70 y hasta 80% de supremacía de una religión, no existe, y repito, no existe ningún tipo de amenaza para las religiones minoritarias. Por lo tanto, la libertad religiosa debe entenderse como el respeto de la dignidad más profunda de todo ser humano, que se suscribe a su propia creencia y por lo consiguiente, ésta debe avanzar armoniosamente en cualquier tipo de sociedad. Debemos trabajar para la convivencia pacífica, en la que debe prevalecer el diálogo amistoso y el respeto, fomentando una cultura de paz, porque la tendencia no debe ser humana y no política ni religiosa. El obispo Stalset dijo ayer, que Dios nos bendiga con ira ante la injusticia. Y me gustaría agregar algo más, que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga a mi heroica tierra guaraní. Muchas gracias.